Bienvenidos al seminario mensual presentado por la Universidad Ana G. Méndez. Este mes tenemos un tema muy importante que nos afecta a todas las áreas de nuestra vida, de la casa al trabajo, a la salud, hasta los carros que manejamos. Y hoy especialmente la educación, cómo la inteligencia artificial está impactando la educación y la va a impactar por muchos años. Hoy tenemos una persona muy especial, muy informado sobre este tema de inteligencia artificial. Es el doctor Antonio Lorenz Gómez, que es profesor de la Universidad Ana G. Méndez, pero también es un consultor graduado de la Universidad de Syracuse en New York y tiene más de 15 años enseñando y consultando sobre el tema de inteligencia artificial. Su conocimiento y su presentación nos va a aclarar mucho qué es, cómo nos está impactando ahora y las oportunidades para el futuro, para trabajos y cómo la vida, me supongo, va a ser mucho más fácil para nosotros con inteligencia artificial. Doctor, bienvenido. Mi nombre es Antonio Llorens Gómez. Voy a estar presentándoles el tema sobre las nuevas tendencias para la próxima década 2030 de la ciencia de datos y la inteligencia artificial y cómo eso va a impactar los negocios y las nuevas oportunidades que nos proveerán para las personas que son emprendedores. Así que comencemos la presentación. Bien. Como les dije, este es un tema muy importante porque nos da la oportunidad de mirar más hacia el futuro, ver las tendencias, los avances tecnológicos en estas áreas muy importantes de ciencias de datos e inteligencia artificial. Mayormente impactando, viendo el impacto que puede tener los negocios y viendo qué oportunidades en el futuro van a tener los emprendedores. Yo soy catedrático asociado de la División de Negocios de la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Carolina. Así que vamos a next, por favor. Nuestra agenda. Bueno, primero vamos a estar viendo los avances más importantes en el área de computación y comunicación, redes y datos. Luego vamos a estar viendo los desarrollos tecnológicos en ciencias de datos o data science, como se le dice, y también viendo los avances en el tema de inteligencia artificial. Luego, la segunda parte de la presentación, vamos a ver un poco cómo eso va a impactar a los negocios, a los sectores industriales. Y terminamos presentando una serie de posibilidades, de oportunidades para los emprendedores. Next. Nuestro objetivo en esta presentación es exponer los potenciales avances de las ciencias de datos y inteligencia artificial para nuestro próximo década, ¿verdad? La década que va a empezar en el 2030, pero también durante esta década 2025, quizás hasta el 2035 vamos a estar hablando temas de tecnología. Y luego reflexionar un poco del impacto que tendrá eso en los negocios y proyectar las oportunidades para los emprendedores, como les había dicho inicialmente. Next. Y esta ha sido una reflexión de mi parte donde esta última pandemia que experimentamos provocó una gran urgencia en el desarrollo tecnológico. Quizás semejante a aquellas que tuvimos cuando tuvimos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también eso provocó un desarrollo tecnológico que se vio en la industrialización. En esta década vamos a estar viendo tecnologías que van a ser interfaces más cercanas a los seres humanos. Y eso viene siendo una interfase humano e inteligencia artificial. Next. Y ahí iniciamos
hablando un poco de la revolución industrial que le hemos estado llamando la última revolución industrial, la industria 4.0. La primera fue la mecanización con vapor y agua. La segunda revolución industrial viene siendo cuando hablamos de, integramos el tema de la electricidad. Y la 3.0, ahí integramos automatización, computadoras y un poco de robótica, que es la que estamos recientemente terminando. Y ahora estamos en medio de la industria 4.0, donde integramos sistemas autónomos con aprendizaje mecanizado, que viene siendo inteligencia artificial. Next. Áreas potenciales de avance tecnológico con miras hacia el 2030. Pues vamos a tener una gran velocidad en las comunicaciones, quizás 100 veces más velocidad en el Internet, que eso sería formidable para desarrollo económico. Una capacidad exponencial de computación y procesamiento. Vamos a estar hablando de lo que es computación cuántica, que nos da esa capacidad extraordinaria de procesamiento. Integración de tecnologías que van a hacer una interfase más cercana entre la computadora y el ser humano. Y nuevos modelos que se están desarrollando o se van a desarrollar en las áreas de ciencias de datos e inteligencia artificial. Next. En el área, empezamos primero hablando de qué va a pasar, cuáles son los avances en el área de computación y procesamiento. Bueno, pues tendremos un procesamiento en la computación más hacia lo que llaman la nube o el cloud, pero manejada por inteligencia artificial. Como les dije, se va a integrar durante esta próxima década la computación cuántica, que es una dimensionalidad mayor a la que tenemos hoy día con lo que es el sistema binario de ceros y unos, pero vamos a tener una mayor capacidad de computación ahí. También vamos a tener mayor procesamiento porque vamos a localizar capacidades de computación en las redes, o sea, en el network, en el internet. Y también vamos a lograr que nuestros centros de cómputos tengan bajas emisiones de carbono y se conviertan en lo que llaman computación verde. Eso sucederá en la próxima década. Y vamos a tener unas pequeñas fábricas, diría yo, de procesamiento, pero también vamos a tener a la mano o muy cercano fábricas de data. O sea que el volumen de data va a ser mucho mayor con esto. Y a nivel de microprocesadores, tenemos unos microprocesadores que van a ser muy, muy potentes en términos de procesamiento. Estamos hablando de la medida de flops y llegamos casi a un 3.3 zettaflops, que significa sextrillones de procesamiento por segundo. Y eso es bastante rápido. Así que esa ventaja la vamos a tener durante la próxima década. Next. En términos de transmisión, quizás más bien transmisión móvil, pues sí nos vamos a acercar pronto a lo que es, dejamos el 5G y vamos a movernos a 5.5G y luego ya el 2030 tendremos el 6G y eso es casi 100 veces la transmisión que tenemos hoy día. Eso en términos de ancho de banda. Luego tenemos una integración de lo que llaman satélites que orbitan, que van a ser de muy baja órbita y podríamos tener internet también complementario en áreas que no llega quizás lo que llamamos internet por fibra óptica o internet por Wi-Fi, sino que vamos a tener otras áreas cubiertas con estos satélites de baja órbita.
Las industrias van a tener su propia red privada por muchas razones, incluyendo la de seguridad. Luego tenemos también que toda esta interconexión o esta nueva red de comunicaciones de datos va a ser manejada principalmente con agentes de inteligencia artificial y nos van a ayudar a ser más óptimo, o sea, más rápido, más preciso y sobre todo más seguro las conexiones. Y también la red, la capacidad de la red va a poder manejar lo que llaman transmisión cuántica, que viene siendo lo que les dije en términos de computación, un poquito más de procesamiento, o sea, un poquito más de transmisión en la transmisión de los datos a través de estas redes nuevas. Next. Y ahí tienen básicamente una idea del Big Data, un cuatrillón de bytes, que es lo que llaman un petabytes, eso es lo que estamos teniendo desde el 2015 cada año, aumenta los datos, la cantidad de datos que se maneja a nivel mundial, y se espera para el 2020-2027 un yottabytes de datos, que es básicamente un septrillion, diría yo casi el doble de lo que significa un petabytes. Y eso sería una cantidad muy enorme de data que requiere los modelos de data science e inteligencia artificial para aprender mucho mejor sobre esta información que va a estar dispuesta a través de diversos dispositivos alrededor del mundo. Next. Y ahora entonces, un tema muy importante que está todavía en desarrollo, pero que lo vamos a ver la próxima década, son las interfaces computadora-humano. Que eso se va a acercar un poco más y vamos a tener, por ejemplo, la realidad virtual extendida, que es una combinación de lo que es lo virtual con lo real, pero mezclado y aumentado. Y eso se va a sumar a unos avances muy importantes que se conocen como avances multisensoriales, que vamos a tener, por ejemplo, la capacidad de poder hacer un elemento de táctil digital y también olores digitales, que significa que a través de las redes y del procesamiento y de inteligencia artificial nosotros podemos simular que estamos tocando algo, que estamos oliendo algo. Y eso nos va a llevar principalmente al desarrollo de hologramas, donde podríamos interactuar con ellos, pero no solamente viéndolos, sino interactuar, ya sea ya poderlos aplicar lo que llaman el digital touch o la parte digital táctil, y también tener la capacidad de oler virtualmente. Eso nos daría una capacidad tridimensional y además sensorial, y no necesitaríamos eventualmente ningún tipo de gafas para ver algo 3D, eso se va a eliminar. Y también vamos a tener lo que se llaman sensores conectados al cerebro humano, que son dispositivos ¿verdad? Que son electrodos que se conectan al cerebro. Esas interfaces van a estar disponibles. Y también van a haber trajes o ropas que permiten sensaciones o toques. Y ahí por eso es que llamamos que vamos a tener una interfase más cercana entre la computación, la inteligencia artificial, el cerebro humano. O sea que esa interfase se acerca. O sea, que vamos a estar mucho más cercanos a el ser humano trabajando con estas tecnologías. Next. Y ahí pues vemos que
en el lado izquierdo tenemos elementos de Big Data y ciencia de datos que nos llevan a lo que es inteligencia artificial, que es lo que vamos a estar hablando próximamente. Next. Bien, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Actualmente tenemos una integración de elementos de esta manera. Tenemos lo que llaman los grandes volúmenes de data o el Big Data, que se integra con la ciencia de datos, y la ciencia de datos utiliza los modelos de aprendizaje automatizado, que le llamamos Machine Learning, y todo eso se conjuga para nosotros lograr objetivos en las empresas sobre aplicaciones de analítica de negocios o aplicaciones de inteligencia artificial. Eso es nuestro cuadro actual. En la próxima gráfica vamos a ver lo que se va a ver en el 2030. Next. Y esto es lo que se vislumbra, ¿verdad? Una nueva interacción entre, si vemos en el centro, agentes de inteligencia artificial o elementos de inteligencia artificial unidos al ser humano a través de sensores y de interfaces del cerebro humano con la computadora, y la data ya la vamos a conseguir con nubes que van a estar llenas de fábricas de datos, y los elementos en el data science van a ser un poco más automatizados, y el resultado de eso va a ser que vamos a tener una virtualidad que nos llevará a una superinteligencia, porque vamos a estar integrados a agentes de inteligencia artificial, nuestro cerebro humano. Vamos a trabajar quizás con empleados virtuales, vamos a tener equipos de trabajo donde van a haber empleados reales y empleados virtuales, y vamos hacia lo que llamamos ciudades inteligentes y fábricas inteligentes. Ese es el cuadro para el 2030, la proyección para el 2030. ¿Qué avances tenemos en la ciencia de datos y la inteligencia? Vamos a ver algunos de estos avances para el 2030. Adelante. Next. Un poco resumiendo, Big Data es todo este conjunto de datos enorme. Vamos a hablar de algunas pequeñas definiciones que habíamos discutido anteriormente. La ciencia, la inteligencia artificial es todas aquellas aplicaciones que semejan el aprendizaje del ser humano a través del uso de estos volúmenes de data o Big Data, y así entonces estas aplicaciones tienen la capacidad de aprender y ayudarnos a tomar decisiones de forma automática. Por eso es que se le llama inteligencia artificial. Next. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿En qué sectores piensas que va a ser más fuerte el impacto de la inteligencia artificial? ¿Medicina o qué piensas? Sí, para el 2025-2030 lo primero que vamos a estar viendo son la transportación autónoma. Vamos a ver muchos vehículos que se van a estar ¿verdad? Dirigidos automáticamente, self-drive, ¿verdad? Lo que llaman. En la medicina también hay un gran impacto, no necesariamente en dos renglones. En la medicina puede ser que vamos a tener mejores servicios de salud a través de la inteligencia artificial, ya sea monitoreando directamente a los pacientes de forma inteligente y detectando ya en la medicina, en el desarrollo y la investigación, detectando enfermedades. Y, por ejemplo, en el área del cáncer hay tratamientos muy invasivos que, además de destruir células cancerosas, destruyen células que son buenas. La inteligencia artificial nos va a dar la capacidad de poder discriminar y solamente eliminar las que son cancerosas. Y eso sería un gran avance. Se vislumbra también a través de estos sensores con el cerebro humano, tener la capacidad de que las personas que tienen
enfermedades que pierden la memoria podrían tener recuerdos electrónicos que les ayudarían a recordar mucho más fácil. O sea que pueden reparar partes del cerebro con AI. Sí, estas enfermedades como Alzheimer, que se les olvida a las personas, pierden memoria, con inteligencia artificial podríamos tener la capacidad de que esa memoria sea restablecida a través de estos elementos de tecnología. Pero esto está avanzando increíblemente rápido, ¿no, doctor? No, muy rápido, sí. Estamos hablando de 2030, que son 7 años. Lo que sucede es que, como les mencioné al inicio, esto va a traer, la pandemia provocó que muchas tecnologías que estaban para más tiempo se iniciaran y se plantearan para que se necesitaran ahora. Y eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la industrialización. Es lo mismo, el evento de pandemia, la parte positiva es que todas las compañías grandes de tecnología decidieron acelerar sus productos de tecnología. Maravilloso. Bueno, seguimos a la próxima slide. Next. Okay. Sí, ya hablamos un poco de data science y lo que son los algoritmos, que son la programación que se utiliza para desarrollar esta inteligencia artificial. Next. Y básicamente lo que nosotros hacemos en Data Science. El Data Science necesita tener una meta de negocio para que tenga valor. Se utiliza la data, se explora, se ven las tendencias, los patrones. Luego entonces entramos un poco de programación de modelos de ML, que es Machine Learning en inglés. Y entonces es que ejecutamos lo que se llama nuestras predicciones y nuestro aprendizaje y nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Eso es lo que llama el ciclo básico de desarrollo. Next. Y ahí necesitamos, como les dije, algo muy importante, que es mucha data. Y ahora la estamos consiguiendo de dos formas, principalmente a través de las redes sociales. Y siguen aumentando los dispositivos que se llaman Internet of Things, que las vemos en las casas, por ejemplo, una bombilla que se conecta, un aire acondicionado que se conecta al Internet, un televisor que se conecta al Internet, todo, una cámara. Eso va a continuar exponencialmente y va a crear mucha más data. Y también la misma inteligencia artificial va a crear lo que se llama data sintética y luego a través de las interfaces que vamos a tener en el cuerpo o en nuestro cerebro, también se va a desarrollar más data. Y las grandes compañías como Microsoft, Google y Amazon están desarrollando unas plataformas para facilitar a los profesionales de tecnología para realizar mucho más inteligencia artificial. Ellos están provocando ambientes mucho más certeros, mucho más fácil, con todos los recursos y la computación necesaria. Y entonces los modelos que utilizamos son muchos modelos que nos van a ayudar a desarrollar esa inteligencia artificial. O sea que ya vamos a la parte de cuántica o de modelos aritméticos o modelos muy complejos de matemática y programación, por supuesto. Next. Y ahí vemos, hemos hablado un poco de eso. Data sintética significa data que se crea de data y podemos simular esa data y tener aún más big data. Eso lo van a hacer la inteligencia artificial. Vamos a tener mucho más data en la nube. La ciencia de datos se va a automatizar con las plataformas que le mencioné, de Google, Amazon, y también seguirán aumentando científicamente los modelos de Machine Learning o ML, que nos darán aún más capacidad de aprendizaje en esas aplicaciones. Next. Y ahí entonces tenemos nuestro resultado. Luego de tener todas esas capacidades tecnológicas, podemos crear este ambiente virtual. En el centro vemos donde a través de muchos sensores y una red mucho más, diría yo, con más capacidad de transmisión, podríamos tener
podríamos comunicar, hacer interfaces del ser humano con la inteligencia artificial. Puede ser de forma directa a través de robots que podríamos tener en nuestro trabajo o en nuestras casas, interactuar físicamente con él, o podríamos tener una interfase con nuestro cerebro con agentes de inteligencia artificial. El resultado de esto va a ser una superinteligencia del ser humano. El ser humano va a ser mucho más inteligente porque va a tener esas herramientas muy, muy cerca de su cerebro. Obviamente tenemos que considerar algunos aspectos, ¿verdad?, de ética, seguridad y de protección del ser humano. Pero el resultado va a ser una potencialidad en el cerebro humano. Next. Y ahí vemos las tendencias. Van a haber circuitos de computadora mucho más poderosos. Va a haber, por ejemplo, lo que es inteligencia artificial generativa. Ya lo estamos viendo con el anuncio del chat GTP, que es básicamente un chat inteligente donde se le hacen preguntas. Pero ahora Google va a tirar BART, que es otro que nos va a dar mucha capacidad de interactuar con una inteligencia artificial, y luego, además de interactuar con texto o con audio, vamos a interactuar físicamente con esos agentes. Y esos agentes de inteligencia artificial también van a crear lo que se llama modelos de refuerzo de aprendizaje. Eso es una capacidad nueva donde la misma inteligencia artificial, con sus equivocaciones, decide aprender de sus errores, como lo hacen los humanos, y afinar mejor su aprendizaje. Eso es lo que llama es reforzar aprendizaje. Eso acercaría estas inteligencias artificiales a, ¿verdad?, lo que más o menos el ser humano trabaja en términos cognitivos. Lo único que faltaría serían emociones, pero a través de los hologramas y el digital touch o la capacidad táctil digital y sensorial, esa parte de emociones podría empezar a verse ya para el 2035 o el 2040. Y tendríamos entonces lo que se llama una inteligencia artificial que pasaría a la prueba de Turing. ¿Qué es la prueba de Turing? La prueba de Turing es que una persona no se dé cuenta que está interactuando con una inteligencia artificial, que piense que es otro ser humano. Si no se da cuenta, pasaría la prueba de Turing. Y todavía no se ha pasado la prueba de Turing en ningún evento, pero para el 2035, 2040 eso sucederá. No nos estaríamos dando cuenta pensaríamos que es cualquier otro ser humano. Next. Y ahí empezamos, si vamos a ver los impactos en los negocios, que fue la pregunta que contestamos. Next, y vamos a ver estas respuestas o otras adicionales. Adelante. Next. En el área del trabajo, en el área industrial o lo que llaman cadena de suministro, mencionamos la salud, la educación se va a impactar muchísimo, el área de ventas y el área financiera y de banca. Y vamos a explicar un poco algunas de ellas. Next. En el área de la industria van a haber mucha automatización, muchos robots, muchos, lo que llamamos modelos que convertirán las fábricas en fábricas inteligentes. O sea, básicamente estarían manejadas por inteligencia artificial. Y en la banca, en la finanza, podríamos detectar muy fácilmente los fraudes y detectar riesgos y delitos. Pero también podríamos pronosticar las inversiones en el mercado de valores. Podríamos tener más certeza de las fluctuaciones. Y sería otro juego en el área de inversiones. En el área de servicios de salud, detección de necesidades, detección de optimizar recursos. Las compañías de servicios de salud podrían reducir sus costos operacionales. Y en ventas, la atención al cliente automatizada o a través de inteligencia artificial. Promoción y productos personalizados. Lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, podría ser posible muy fácilmente a través de la inteligencia artificial. Next.
También en la transportación que mencionamos, sistemas de transportación y entrega autónomos, vamos a tener deliveries que no necesitan conductores, transportación que no necesita, esos trabajos básicamente se eliminarán o se transformarán en otro tipo de trabajo. En la educación, muy gran impacto. Vamos a tener asistentes inteligentes para los educadores. Vamos a tener hologramas para explicar mejor las cosas en los salones de clase. Vamos a tener la capacidad sensorial digital. Y eso cambiará la educación enormemente. Las universidades, por ejemplo, universidades de medicina y de ingeniería tendrían capacidades de modelar mejor los conceptos para que los estudiantes los entiendan mucho más fácil. En el área de trabajo van a haber trabajos nuevos, diseños nuevos. Los trabajos van a tener que ser trabajos colaborativos con inteligencia artificial. Lamentablemente algunos trabajos dejarán de existir, pero se podrán transformar. La área de medicina, detección, diagnóstico, tratamiento. Tenemos lo que explicamos del Parkinson, tenemos lo que explicamos del cáncer, que podríamos, los tratamientos de cáncer serán más óptimos, más certeros. Todo eso con inteligencia artificial. Los radiólogos, por ejemplo, en la parte de las imágenes podrían detectar elementos, ¿verdad?, de enfermedades mucho más certeros, porque tendrían la superinteligencia, que es el cerebro humano unido a un agente de inteligencia artificial. Next. Y en el caso de cadena de suministro, lo mismo que las fábricas inteligentes, eso hay una reducción de costos. Podríamos entonces hacer entregas mucho más rápidas, mucho más certeras. Eso obviamente va a impactar las compras en línea y eso seguirá aumentando. En el caso de la energía renovable va a ser manejada digitalmente y es posible que tengamos lo que se llama una nube de energía en el 2030, 2035, donde podríamos nosotros almacenar energía digitalmente. En el ambiente que necesitamos mucho monitoreo del cambio, pronosticar las fluctuaciones, los patrones ambientales. Podríamos ser mucho más certeros para detectar cambios, detectar ciclones, tormentas, nevadas, inundaciones y preparar más al ser humano para esos desastres. En el área de hogares y entretenimiento, los videojuegos serán otra cosa, ¿verdad? Tendrían interacción con hologramas, pantallas 3D sin gafas, todo va a estar entre lo virtual y físico. Los hogares van a ser muy diferentes, muchos asistentes virtuales. Lo que se llama va a ser una combinación de un ambiente de trabajo, un ambiente de hogar, un ambiente de escuela, totalmente con elementos de inteligencia artificial integrados. Next. Y ahora entonces nos enfocamos a la parte de las oportunidades para los emprendedores, que es la última parte de nuestra presentación. Next. Ahí vemos un poco de lo que estamos hablando en términos de dólares y centavos. Y 700 billones para ese desarrollo es bastante dinero. Y se espera, ¿verdad?, que para el 2030 estemos llegando a los casi 16 trillones de dólares. Así que la importancia que se le van a dar a estas tecnologías está ahí en esas inversiones. Las grandes empresas, los inversionistas apuestan a que ese es el gran mercado en el área de tecnología, a nivel global, obviamente. Next. Y ahí estamos. Bueno, ¿dónde están los emprendedores con esto? Bueno, ventas y mantenimiento. Van a haber equipos, sensores, hardware para lograr la infraestructura de inteligencia artificial. Ahí hay ventas y mantenimiento. Gente que se prepare ahí puede dar mantenimiento y puede ser un técnico que gane mucho dinero. Servicios creativos de recursos humanos. Capacitación muy diferente de la que tenemos ahora. Un webinar con hologramas, unas estructuras, unas presentaciones un poquito tridimensionales. Podríamos crear equipos de trabajo o proyectos que los integrantes sean seres humanos, pero otros integrantes sean agentes de inteligencia artificial, lo que llaman los empleados virtuales. Podríamos tener servicios de salud personalizados,
gente que se dedique al área de monitoreo y detención en tiempo real, ventas de esos equipos. Porque si vamos a tener una interfase, por ejemplo, de una ropa o de un sensor, eso en la salud tendría un costo muy importante. Y tendríamos también, para aquellos que les guste la parte de inversión y finanzas en estos proyectos, la oportunidad de la planificación estratégica. Necesitamos administradores que conozcan de lo que se trata esto de inteligencia artificial y de los riesgos y la cantidad de dinero que ya vemos va a estar disponible para estos proyectos. Next. Y tenemos diseño en el área de educación, ¿verdad? Podemos diseñar cursos, podemos diseñar capacitación, podemos también vender equipos para que los educadores entren al ambiente de educar con inteligencia artificial, y existirán compañías que se dedicarán a la transformación de la educación, y eso implica diversos servicios y diversos equipos, al igual que podemos tener servicios de demanda de plataformas de inteligencia artificial y data science. Eso es como si fuera algo en demanda, on demand, que no tenemos que comprarlo, simplemente lo usamos cuando lo necesitamos. Y ahí hay una oportunidad de emprender para presentar estos servicios a las pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos para comprar tanto equipo tan costoso. Y en el área de investigación y desarrollo, los investigadores tendrán un ambiente nuevo que necesitarán data science, inteligencia artificial para acelerar las investigaciones. O sea que el descubrimiento de una medicina y lograr que la medicina esté disponible a través de la inteligencia artificial, ese mercado sería un poquito más acelerado. Y yo creo que hay una gran oportunidad ahí para emprendedores. Y en el marketing es donde los emprendedores, especialmente los emprendedores digitales que están en el área de promoción y utilizarían otro tipo. Ahora vemos muchas billboards, muchas pantallas en las carreteras. Próximamente veremos hologramas, y esos hologramas tendrán capacidad multisensorial, y eso daría a los emprendedores la capacidad de promocionar los productos de otra manera, con otra estrategia al cliente, y personalizarlo también. Como con 3D, ¿no? Ya, con 3D o usando un holograma que puede interactuar con el cliente y explicarlo mucho mejor, el producto. Increíble. O ver el producto en el holograma y utilizarlo previamente antes de comprarlo. Sería extraordinario. Eso se va a ver en 2030. No puede creer uno lo que está. Los avances son increíbles. Increíbles. Sí. Los bancos, ya no hay tantos tellers. Ponen a máquinas. Ya ni te quieren ahorrar en el banco. Y va a haber mucha automatización, no solamente en los bancos, en todos los servicios. Va a haber supermercados, muchos supermercados. Menos gente atendiendo a personas. O sea que se están viendo muchos menos trabajos en ciertas áreas, pero se van a abrir otros trabajos. Correcto. Increíble. Esto ha sido increíble. ¿Hay otra página? Sí, ahí ya estamos finalizando. Sí. Next, que es la última. Next. Ok. De diseño. Sí, hay diseños de juegos, diseños, ¿verdad?, de los que están en el gaming, diseños de ambiente de trabajo, todo eso, la parte de arquitectura, podría la gente diseñar a través de escribir cómo lo quieren, y la inteligencia artificial le presentará el modelo. En ventas y mantenimiento de vehículos autónomos, que es una de las áreas que más cerca está por verse, ¿verdad?, que vamos a ver vehículos sin el conductor. Ahí va a haber mucha promoción, mucha venta de equipo, mucho mantenimiento de esos vehículos autónomos. En los servicios legales, pues vamos a necesitar abogados y leyes que puedan ayudar a que estas tecnologías se manejen adecuadamente y evitar conflictos, evitar
que no afecte, ¿verdad?, la condición humana. En el desarrollo, el desarrollo técnico, pues obviamente si hay una persona del área técnica, pues podría entrar a la programación, podría vender sus productos de inteligencia artificial, y ahí también existe mucha oportunidad para los programadores, precisamente. Next. Y ahí va a haber, en general, consultores, nuevas empresas de inteligencia artificial, crear nuevas empresas, crear nuevos servicios, videojuegos, venta de equipos y diseño también. Esas son las oportunidades que hay de crear nuevas empresas. Next. Y luego, después de esto, next, vemos algunos recursos que yo siempre traigo, ¿verdad?, disponibles, libros que son importantes en lectura para este tema. Next, y los vamos a ver. Y ahí, algunos de los libros más importantes que yo les recomiendo están ahí para que todo esto que hemos discutido lo puedan ver con mucha más capacidad, con más tiempo, y lo puedan visualizar mejor. Ya ahí estamos. Ahí tenemos un poco de las referencias. Ya, las referencias. Y bueno, tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Algunas de ellas ya usted me las hizo. Pero, ¿cuál es la relación? Por ejemplo, la relación entre ciencia de datos e inteligencia artificial. Necesitamos la ciencia de datos para crear las aplicaciones de inteligencia artificial. Y como habló el doctor de lo legal, por ejemplo, si tú estás caminando y uno de esos carros autónomos te tumba o te pega, hay abogados que tienen que estar completamente familiarizados con AI para poder defender la compañía o al cliente que le pegó un carro autónomo, ¿no? Exacto, y también van a haber contratos muy diferentes, porque tenemos que lidiar con algunas cosas, o sea, para asegurar que las empresas estén protegidas, y van a haber seguros, las compañías de seguros van a entrar y tendrían otras responsabilidades. En el área de lo que llaman qué tan confiables son las tecnologías de inteligencia artificial generativa. Una inteligencia artificial generativa, por ejemplo, el chat GTB, que es un chat donde la gente le pregunta y él va aprendiendo de lo que contesta. Hay gente que lo utiliza para preguntar cosas erróneas, otros lo utilizarán para desarrollarse mejor. Así que cada vez serán más confiables con el reforzamiento del aprendizaje, que significa que estos elementos van a aprender de sus propios errores. O sea que si alguien le hizo una mentira, él va a poder detectar. Se corrige, sí, correcto. Increíble. Okay. Esto es como de science fiction, ¿no? Básicamente, pero no va a ser ficción en los próximos 10 años, va a ser real. Y lo importante es... Mucha información increíble que nosotros no entendemos por qué están cambiando tan rápido las cosas, y es AI, que la gente no entiende bien ni qué es AI, pero nos está impactando en todas las áreas de la vida. Estamos aquí ya terminando. Doctor, ha sido un placer tenerlo, y seguro que van a haber muchas preguntas en el futuro, pero cuando empiecen a llegar se las vamos a mandar y les contestamos porque esto lo vamos a presentar varias veces. Un privilegio. Este ha sido el segundo episodio del tema de Data Science y inteligencia artificial. Y bueno, doctor, aquí ha sido excelente la oportunidad de presentarles lo que viene en el futuro. Sí, es lo que necesitamos saber, porque muchas personas no entienden qué está pasando, y tú nos haces ver las cosas mucho más claras, y vamos a ver el futuro desde ahora, en qué van a cambiar los trabajos, porque la gente no está pensando en qué va a ser el trabajo en 5 o 10 años. O sea, tienen que entender ahora qué es el futuro. Particularmente la juventud. Muy, muy interesante. Esto va a ser un tema que vamos a tocar muchas veces con ustedes. Le damos gracias al doctor, a la Universidad Ana G. Méndez,
por siempre traernos información muy importante para la comunidad en muchas áreas, pero esta en realidad toca todas las áreas de nuestras vidas. O sea que muy importante. Yeah. Te apreciamos tu tiempo y muchas gracias por la por oportunidad. estar con nosotros. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Chao.